En este continente, como en todos los continentes, han habido pueblos que han nacido y han crecido y han florecido, ¿no? Y eso pasaba acá, pero vinieron los europeos e impusieron su cultura acá. Prueba de ello es que esta entrevista no se hace en quechua, sino en el idioma de los invasores. En 300 años de colonia, toda esta raza fue casi exterminada y los sobrevivientes convertidos en mendigos. Le debo dar la cifra bien conocida de que al comenzar la conquista hay en el Perú aproximadamente 15 millones de habitantes y al terminar la conquista, 50 años después, la población había sido reducida a 1 millón. El ordenamiento colonial fue establecido por Toledo, un virrey muy importante en el siglo XVI. De acuerdo a sus reglas, el Perú estaba dividido en 2 esferas. Una esfera que él llama república de españoles y una segunda, otra república de indios. Para cada una había leyes y obviamente los indios tenían la carga, ¿no? La peor parte. A los negros y a los indígenas se les consideraba subespecies. Al dueño de la tierra, designado por el rey de España, tenían que trabajarle la tierra gratuitamente, por la gracia que les daba de trabajar una parcela para ellos. ¡Por el rey! ¡Por el rey! ¡Por el rey! Después en el Perú vino el 28 de julio, encabezado por los hijos de españoles nacidos acá. Fuimos libres e independientes, pero el sistema semifeudal continuaba. ¿Cómo se funda esa república? Sobre un punto de vista capitalino de poder central, sin mujeres, donde hay esclavitud, controlado por hombres racialmente blancos o criollos blancones. Entonces es un país fundado sobre una minoría que representaría, calculo, el 3% de las personas. Si tú ibas a la serranía o un pueblito chiquito en cualquier parte del Perú, ni siquiera sabían que eran independientes. Y se mantiene excluida la población del voto a través del veto a los analfabetos. Entonces, un quechua o aymara, por definición, era analfabeto. La peor situación para los campesinos indígenas fue el siglo XIX, porque sin el control de la administración española, los criollos tomaron tierras de los campesinos. Lo que empieza a hacer los grandes hacendados es ir avanzando sobre las comunidades campesinas, las comunidades de indígenas, incorporándolas dentro de la hacienda. Amaya, papacito, amaya. Entonces lo que antes era tu tierra, como nadie no estaba inscrito en ningún registro, ahora era del hacendado, pero para poder usarla tú tenías que trabajar para él. Una hacienda gigante, la hacienda Sil, que tenía 200.000 hectáreas. Una cancha de fútbol es 1 hectárea. Entonces, si tú te imaginas 200.000 canchas de fútbol, te imaginas el tamaño de Silque, ¿no? En las clases altas peruanas, todavía durante el siglo XIX, se sentían españolas, y hasta muy entrado el siglo XX. Yo me apellido Petrozzi, así que muy español no soy, pero me siento español por ser peruano. Este momento comprenderá usted que para mí ahora como parlamentario es mágico. No lamentaban públicamente la independencia, pero se sentían más españoles que peruanos. Nosotros admiramos y apreciamos España, nos sentimos desde el Tratado de Tordesillas españoles, claro, toda América debió ser española. Yo personalmente me siento muy ligado de España. La oligarquía peruana piensa el problema del indio en términos de la solución es la desaparición de los indios. Unos apuestan a la desaparición biológica por la vía del mestizaje. Hay otros que piensan en un etnocidio blanco, es decir, desaparecer al indio culturalmente. Y tengo a todos estos indios que me quieren y respetan, porque a cambio de su trabajo yo les he mejorado la vida. No veo cómo. Les he enseñado a defenderse del engaño, engañando antes. O sea que los he civilizado.
A comienzos del siglo XX empieza una de las operaciones más espantosas de genocidio, que fue la explotación del caucho. Se regala la Amazonía a los caucheros, que esclavizan a los indígenas sin ninguna protección de nada. Nada, simplemente es una matanza terrible, el peor momento para los aborígenes de la selva en el Perú. El régimen agrario era un régimen semiservil, en el sentido de que un hacendado no contrataba a sus peones a cambio de un salario, sino contrataba a sus peones dándoles a estos en posesión un pequeño fundo dentro de la hacienda, 1 hectárea, media hectárea, para que cultive productos para su propia alimentación. Y a cambio de ello, está obligado este peón y su familia a trabajar un número de días en forma gratuita en las tierras que dentro de la hacienda el señor había reservado para sí. ¡Vamos! ¡A levantarse! ¡Todo el mundo a trabajar! ¡Vamos a trabajar todos! ¡Vamos, araganes! ¡Levántense! ¿Esta agua es para ellos? Sí, pero he llegado muy temprano. El contratista no quiere que tomen agua antes de la 1. Y entonces yo tenía sobre los 30 días de trabajo del mes, 18 días trabajar gratis para el hacendado, y 12 días para la tierra que me había prestado para alimentar mi familia. El trabajador era muy explotado, ¿no? Tenía que ir a ganarse el jornal desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas horas de la tarde, ¿no? Tienen que cortar 2 surcos más para completar la tarea. No puede ser. Hay personas que cuentan que ellos vestían al patrón. Le ponían el zapato, le alcanzaban la ropa. Había un tipo de esclavización de indígenas, ¿no? O sea, no había un sustento legal a eso, pero los indios eran parte de la propiedad. I'm Walter Cronkite. We take you to one of the remote areas of the world, to the high Andes of Peru. Not far from this hacienda are many others, where the Indians with the same heritage are serfs, willing to bow down their heads in submission to the man who owns or rents them. Cuando ya nacías, ya pertenecías a la hacienda. El hacendado les daba mucho trago a la gente o a veces les pagaba con aguardiente a los campesinos, de manera que había una cultura bien fuerte del alcoholismo como forma de vida y como forma de explotación, ¿no? Lo que hacía el patrón era entregarles no dinero, sino un bono, digamos, para adquirir alimentos o productos en la tienda del patrón. Entonces el señor tenía sus tierras y su tienda. Aparece la figura del gamonal. Es un propietario de tierras que utiliza la propiedad de la tierra para controlar a los indígenas. Y vamos a terminar de una vez por todas con la tragadera de uvas durante la cosecha. Nombre: Juan Camargo. Edad: 39 años. ¿Has cosechado antes? Sí. ¿Sabes silbar? Sí. A ver, silba. Pero al que deje de silbar... Juan, me lo despides enseguida. Hacían lo que querían con los indios. Este Romanville era un tipo muy alto, como de 1,90 m, 2 metros. Y para subir a su caballo siempre traía un indio para que se pusiera de cuclillas y se montara sobre su espalda. El señor Romanville fue a su hacienda o arquilla y todos los indios le dejaron las manos, como de costumbre. Según esta información periodística, una mujer no le besó las manos al patrón. Y el señor Romanville le mandó cortar el brazo. Pasaba el patrón y había que bajar la vista, y si no bajaban la vista te podía caer un fuetazo en la cara. Agarraban el hierro candente con el que marcaban a las reses y le marcaban las nalgas a los indígenas.
Está convencido de que intrínsecamente, biológicamente superior al indio. Y esto también es interiorizado por la propia población indígena que termina asumiendo como verdadero este discurso. El hacendado decidía si se educaban o no. Los padres, haciendo modos posibles, educaban ocultamente nomás. La vida era triste en esta zona. Las haciendas, pasaba que los hombres, por ejemplo, podían tener relaciones sexuales con las indias, con las indígenas allí, y sin que eso se viera ni siquiera como una violación. Yo tengo, por ejemplo, tías abuelas que han tenido hijos de su patrón. No podían hacer algún tipo de denuncia sobre los maltratos que recibían en la hacienda, porque ellos decían el hacendado o el patrón tenía comprado de las autoridades, o eran sus familiares, o eran sus amigos, o tenían una alianza. La revolución en la tierra, toma 1. El cine adquiere su popularidad y se extiende de una manera muy rápida a comienzos del siglo XX porque el público lo que quería era ver lugares exóticos, remotos, lejanos. Entonces el Perú se convierte en un espacio que podía ser recorrido para encontrar lugares remotos, exóticos y sobre todo una geografía muy diversa, ¿no? El cine es un creador de imaginarios. Y eso lo vio muy claramente el cine de Estados Unidos, cuando construye su propia historia del país a través del western. Es una visión ideologizada, idealizada, ¿no es cierto? Pero es una visión. Cuando uno ve Luis Pardo, es el bandolero mítico. La película está ambientada en la Sierra Norte del Perú. Y claro, la trama de la película es eso, es el enfrentamiento de este hombre contra un hacendado abusivo que además es responsable de la muerte de su hermana. Yo perdí mi corazón en Lima es una película que se hace durante el conflicto con Colombia, porque incluso incluye imágenes del desfile de movilizables donde asesinaron a Sánchez Cerro. Hay intertítulos que tratan de reproducir lo fonético, ¿no? Y la pronunciación andina. Se cree que los indios no tienen cultura, que son bárbaros, que tienen una inferioridad mental y expresiva notables al lado de los blancos europeos. Yo nunca he creído en eso, porque conozco a mis hermanos de raza y a los otros, pero me parece que más elocuente que una opinión son los testimonios gráficos y por eso he emprendido esta tarea. Me siento como representante de la raza. Ella habla en mis fotografías. Helas aquí. Chambi, porque era del lugar, porque era indígena, él mismo tenía acceso a ese tipo de mirada. Y entonces construyó todo un imaginario indígena que no existía en el Perú hasta entonces. Sus primeras fotos, las fotos iniciales de los años 20, 30, se remontan a ese personaje del campo, a ese trabajador de la tierra, a esos bailarines, a esas festividades religiosas. Tanto al indio como al señor de la calle, de la ciudad, los retrataba con igualdad. Los llevaba al estudio, les ponía las mejores luces, les ponía sus mejores trajes. Los indígenas todavía eran esclavos en las grandes haciendas. Pero luego pasa el tiempo, llegamos a los años 40, 50, en que el indio o el campesino en el Cusco, sobre todo en la ciudad, ya se va transformando. Y Martín Chambi capta esa transformación a través de sus fotografías.
Sierra Yawai Mayupatapi Karatamuan Nispa. Sierra tuchum, Karatamuara Kanki. Sierra tuchum, Karatamuara